Buenos días o tardes mis estimados suscriptores y la gente que mira este video porque de causalidad se le atravesó. Hoy amanecí bien formal, así que vamos a la reproducción y narración de la siguiente historia. Pensé en subir el capítulo de Gohan en High School de XD, pero me dio hueva y ya acabo de subir un capítulo hace menos de 3 días, así que ahorita toca la otra, y casi se me olvida. Si tienen sugerencias para el nombre de Triexa de la otra teoría pueden dejar sus sugerencias. Sin más anuncios publicitarios por el momento, comenzamos con esta historia. Nos encontramos en la tensa situación en la que los consejeros del pueblo de Konoha estaban deliberando si escoger la información o el poder sin precedentes que presentaba el azabache, el cual actualmente se encontraba esperando su decisión, o por lo menos eso era lo que ellos pensaban, ya que realmente estaba esperando a que su compañero con escamas le terminara de mostrar el lugar a donde se iba a ir. Todos estaban rígidos ante la mirada del híbrido, que mientras más pasaba el tiempo, más y más se mostraba impaciente, hasta que finalmente su paciencia llegó a su punto límite. Gohan. Ya fue suficiente, Storm, quédate aquí hasta que se decidan. Una vez les dé lo que quieren eres libre de irte o quedarte, puedes hacer lo que quieres. Si te llegó a necesitar o si me necesitas sabes cómo contactar conmigo y yo contigo. Decidan lo que decidan, no vas a interferir para absolutamente nada, todo lo que va a ser asunto de ellos y no nuestro. Lamento tener que irme así, Mei, confío en ti y sé que no eres como el resto de los presentes, pero no soporto estar más en este lugar. No te preocupes, volveremos a vernos y si me necesitas sabes cómo llamarme. Cuídate, Mei, y cuida tu aldea. Al término de sus palabras se envolvió en una aura luminosa de color blanco que parecía estar rodeado de una llama vibrosa y poderosa, acompañado de una explosión de velocidad y un fuerte estruendo. El híbrido se alejó en un instante mientras solo se podía ver la estela que dejaba su aura. Ante esto todos voltearon su atención al dragón y antes de que Danzo y el consejo hablaran, Tsunade los interrumpió. Tsunade, lo que te pediremos, Storm, será información. Habló segura la Hokage y al mismo tiempo causando miradas de enfado por parte del consejo. Omura. Tsunade, lo que debemos pedir es a los 5 miembros de su raza, esos genes serían importantes e insuperables para poder mantener segura la aldea y prosperar. Storm. Deberían estar agradeciéndole a la rubia, les acaba de salvar la vida y posiblemente su aldea junto con su mundo. Danzo. ¿A qué te refieres con eso, dragón? Storm. Si empiezo a hablar ahora entonces solo ustedes recibirán información, así que asegúrense primero de que estén todos y solo los que quieren que escuchen, ya que solo hablaré una sola vez, de ahí en fuera no es asunto mío. Tsunade. Anbu, reúnan a todos los ninjas que se encuentren en la aldea, los quiero a todos aquí en 5 minutos, quien llegue 1 minuto tarde quedará degradado a Genin, y los Genin serán sacados del programa ninja. Habló la rubia con voz de mando sin dar lugar a réplicas ni mucho menos. Danzo. Tsunade-sama, esta información debería mantenerse solo para el consejo. Minato. No, está haciendo lo correcto. Si llegamos a entrar en conflicto con Gohan en algún momento, será esencial que todos sepan de él y su raza en caso de tener un punto débil. Y así en menos de 5 minutos se vieron rodeados de todos los ninjas de la hoja. Todos muy atentos a su líder y el pequeño dragón que estaba posado sobre un árbol a la vista de todos. Storm. Bien, supongo que son todos, que desean primero conocer sobre Son Gohan o sobre su raza de procedencia. Tsunade. Creo que sería mejor si nos hablas primero de él, para sentarnos en el único miembro de su raza viviente y después generalicen sobre su raza. Storm. Bien, escuchen muy bien humanos, porque no voy a permitir interrupciones ni preguntas estúpidas. Son Gohan, es el único ser híbrido de 3 razas actualmente, sus genes son divididos y predominan de forma dispareja, actualmente es un 70% Saiyajin, 20% humano y solo un 10% dragón. Hablo fuerte y claro el dragón para que todos los presentes lo escuchen. Tsunade. ¿Qué? Si mal no recuerdo él nos contó que solo jefa híbrido de 2 razas no de 3. Storm.
Es porque es solo lo que él sabe, sus genes humanos son por su madre, sus genes Ai y Yajin son de su padre y los de dragón son míos. El chico y yo unimos nuestras vidas, para evitar un mal uso de mi poder. Al unir nuestras vidas nuestros corazones y almas se entrelazaron y se mezclaron. Habló el dragón mientras proyectaba dos imágenes cual hologramas que salían de su larga cola que apuntó al cielo para proyectarlo perfectamente. En la primera imagen era del corazón del mismo Storm. Era un corazón enorme pero dividido en 5 partes, la primera parecía hecha de lava y a cada palpitación parecía avivarse el fuego, la segunda era negra cual piedra volcánica mientras a cada latido salían rayos eléctricos, la tercera estaba hecha de hielo y a cada palpitación este sacaba humo por su bajón de temperatura, la cuarta estaba hecha de tierra y a cada palpitación las raíces de árbol que lo atravesaban se hinchaban y brotes de hojas germinaban, la última y más pequeña parte era idéntica a un simple corazón humano. La segunda imagen era del corazón del híbrido, este estaba dividido a la mitad, el primero era igual a un corazón humano, la segunda estaba hecha de lava y era idéntica a la de Storm. Ante tal vista los presentes no podían creer lo que pasaba, ¿cómo era posible que tales corazones existieran? ¿Cómo es que la sangre del híbrido no hervía al tener un corazón de lava? Tsunade. ¿Cómo es posible que alguno de los dos pueda vivir con ese tipo de corazones? Es médicamente imposible, sobre todo tu Storm, tales elementos son imposibles de combinar y mantener unidos en armonía. Storm. La raza de los dragones somos de las más antiguas del universo, existen muchos dragones de diferentes elementos, totalmente incompatibles entre sí, pero al unirse con una pareja de otro elemento y al amarse, entregándose y uniéndose en corazón, cuerpo y alma, ocurren estas mezclas, para evitar que los elementos entren en conflicto al contacto y hacer posible la reproducción entre diferentes tipos de dragones es que nuestros núcleos, o sea nuestros corazones se combinan para aguantar y convivir sin problemas con otros elementos. Tomen mi caso como ejemplo, originalmente era un dragón de lava, por eso el corazón de Gohan se combinó con el mío original, en mi caso mi corazón se combinó con los de mis parejas, para poder estar juntos sin molestias. Esta misma razón hace que nuestra raza sea de las más longevas, al unir nuestros corazones no podemos morir por completo, mientras uno siga con vida, el que esté unido a su corazón igual seguirá viviendo, así es como mi raza cuando mueren sus cuerpos físicos, nuestras almas vagan por el universo recolectando información y observando eso quiere decir que tanto ustedes como Gohan son inmortales una vez se unen. Hablo muy interesado el halcón de guerra por tal habilidad. Storm. Eso es una estupidez, solo hay un solo ser en la existencia que es inmortal, los demás solo tienen esperanzas de vida extremadamente largas, en el caso de mi raza es lo mismo, la inmortalidad es la completa falta de muerte bajo cualquier circunstancia, en mi caso y de mi raza podemos ser asesinados y morir si todos los que son parte del corazón mueren, en caso de Gohan morirá si yo muero, en caso contrario su alma vagará como si fuera un dragón, lo que quiere decir que su esperanza de vida será extremadamente larga. Tsunade. Entiendo, entonces Gohan seguirá con vida hasta que tú mueras independientemente si tus parejas siguen con vida. Storm. Así es, si yo muero él morirá, su alma se irá al otro mundo como la de cualquier ser. Bueno, sigamos con la información de Gohan, podría decirse que es un prodigio, fue entrenado desde los 4 años de edad en ambientes donde tenía que sobrevivir por su propia cuenta, entrenado por el enemigo de su padre en ese entonces, a los 5 años vio morir a muchos de sus compañeros y amigos, a los 6 fue de viaje a otro mundo para resucitar a sus camaradas caídos, al mismo tiempo que se tuvo que enfrentar con el ser más poderoso del universo en ese entonces que era Katsa, de destruir planetas en un solo ataque y sin mucho esfuerzo, en esas batallas estuvo a punto de morir ya que le rompieron el cuello por completo y a poco estuvo de pasar a otra vida, 2 años después su padre muere, 1 año después 2 enemigos con poderes sin precedentes aparecen para matar a su padre, al ya estar muerto deciden desatar el infierno en la tierra y empezaron a atacar y destruir todo a su paso, pasó 13 años de su vida luchando contra esos
terribles enemigos que tenían energía ilimitada, lo que gastarán jamás se les agotaría y jamás se cansarían. Durante su penúltimo combate perdió un brazo, salvando a su joven pupilo y hermano. Prefirió salvar su vida con la última semilla del ermitaño que tenía, en vez de recuperar su brazo. Desde ese entonces la falta de su brazo significó para el que tenía que esforzarse mucho más en cada batalla, que no importaría lo mal que se encuentre y lo mal que se vea la situación, él no retrocedería y pelearía hasta el final. Lamentablemente sus palabras fueron probadas poco después, una vez se recuperó de sus heridas y el estado grave en que se encontraba. Un nuevo ataque ocurrió, decidió dejar a su estudiante inconsciente para pelear él solo y salvar a su pupilo y dejarlo como la última esperanza en caso de que él muriera, y así se dirigió a la batalla, en total desventaja, dos enemigos incansables contra Gohan que solamente tenía un solo brazo y su voluntad. Fue esa voluntad que lo mantuvo al día durante la batalla. Lamentablemente se vio abrumado por los ataques simultáneos de juró a sí mismo, que no importaría lo que pasará, así él muriera y su cuerpo fuera destrozado, él se pondría de pie de nuevo y seguiría luchando, y vencería pase lo que pase. Esas fueron las últimas palabras del joven híbrido, que dio el máximo sacrificio por su mundo y su alumno. Terminó muriendo inevitablemente, a la edad de 23 años murió en batalla. 3 años después su discípulo derrotó a los androides. Lamentablemente no pasó mucho para que muriera a manos de un tercer androide creado a partir de la combinación de las células de los mejores luchadores que tocaron el planeta. En esos momentos Gohan hizo verdad sus palabras, resucitó junto a su alumno y sin dudarlo se batió en duelo contra el que se atrevió a quitarle el vida a su hermano en todo menos sangre. Gohan era superior al androide, mantuvo el mando y control durante toda la batalla, casi lo mata una vez, pero se regeneró y volvió mucho más fuerte. Gohan desató mucho más poder y al verse abrumado y acorralado, el androide Cell inició su autodestrucción, cuya explosión se llevaría consigo la galaxia entera. En esos momentos Gohan hizo nuevamente su último sacrificio, se teletransportó con Cell hacia otro planeta inhabitado para eliminar para siempre a Cell. Lanzó su ataque más poderoso contra la explosión de Cell. Efectivamente la explosión total acabó hasta con la última célula del enemigo. Lamentablemente la explosión acabó con el planeta y entre la explosión acabaron por romper la dimensión, haciendo que Gohan terminara siendo atraído a esta dimensión. Ante esta información nadie podía decir absolutamente nada, era algo impactante. La mitad de las cosas que Gohan vivo eran irreales, enfrentarse a seres que pueden destruir planetas y salir con vida era algo impactante. Otros pensaban en lo mucho que Gohan sacrifició, no solo su vida, sino que volvió de la muerte para luchar de nuevo y volver a darlo todo una vez más. En contraparte Tsunade estaba sumida en sus pensamientos, recordando las cosas horribles que pensó de Gohan y la cantidad de estupideces que el Consejo y Jiraiya dijo sobre él, cuando ni siquiera lo conocían. Storm, esta es la razón por la que Gohan estaba tan enfadado con ustedes humanos. Se atrevieron a insultar todo lo que significaba la pérdida de su brazo, se atreven a hablar de sacrificios cuando ninguno de ustedes ha sacrificado tanto como Gohan. Si estoy equivocado, cualquiera de los presentes me puede decir cuándo sacrificó su vida por el mundo entero, o cuando puso en riesgo su vida para evitar que eliminaran a seres de otro planeta inocentes ante enemigos sumamente superiores. ¿Quién de ustedes ha sacrificado algo por el mundo entero y no solo por su aldea? Deberían medir sus palabras antes de decir estupideces y sacar conclusiones. Minato, ¿y qué hay acerca de su raza? Habló el cuarto tratando de cambiar de tema ya que él realmente se sentía como un estúpido por haber permitido que su maestro hablara tan mal de un sujeto como Gohan. Storm, tienen suerte respecto a eso, yo observé gran parte de la historia de su raza. Para empezar ustedes los humanos y los Saiyajines tienen algo en común, ambos provienen de primates, aunque la gran diferencia es que los humanos evolucionaron de pequeños homínidos que eran meras especies que tuvieron que adaptarse para huir de los depredadores y conseguir alimentos. En contraparte los Saiyajines evolucionaron de enormes primates, eran los depredadores apex de su planeta, no tenían ni un solo depredador natural en el planeta, podían comer y matar todo lo que había
en su planeta, siendo extremadamente territoriales y protectores con su territorio. Era usual que se enfrentaran entre sí. En estas batallas siempre moría uno y el ganador se quedaría con el territorio. Esta razón es por la cual eran una raza con pocos individuos. Al ser tan grandes necesitaban territorios grandes y su población no crecía mucho debido a esto. Únicamente se juntaban para reproducirse y una vez eso terminaba ellos se separaban hasta la siguiente temporada. Si quieren saber cómo eran, pues simplemente recuerden cómo era Gohan en su transformación de mono gigante. Siguen siendo iguales solo que con pensamiento. Su evolución solo y una forma de aumentar un poco su población al hacerlos más pequeños, aunque en las noches de luna llena, los rayos Lutz que emite la luna, son suficiente para estimular esta metamorfosis y devolverlos a su forma original. Así fue como se generó y evolucionó la raza más peligrosa del universo. Su peligro radicaba de su enorme potencial para aumentar su poder. Los Saiyajines conservaron algunas actitudes de sus formas originales. Para empezar, un Saiyajin simplemente vive para luchar. No solo eso, sino que su cuerpo está hecho para ser un guerrero en toda regla. Facilidad para aprender técnicas y formas de luchar en combate, resistencia enorme ante el cansancio y el dolor, instintos natos para luchar, y lo más sobresaliente era que cada vez que luchan y se recuperan de la batalla se vuelven más fuertes. Esto se ve más eficiente cuando terminan al borde de la muerte. Son una raza solitaria y solo mantenían lazos para reproducirse sin necesidad de tener sentimientos por la pareja. Esta es la razón de que el Saiyajin tuviera varias parejas. Mientras más poderoso el Saiyajin, más atractivo sexual y potencial de pareja tiene, por lo cual los Saiyajines más poderosos eran los que más parejas tenían. Era extremadamente extraño que se enamoraran. Los abuelos de Gohan, es decir, los padres de su padre, eran una pareja de las muy escasas que sentían amor. Los Saiyajines eran simples, sus placeres más grandes eran la comida, bebida, mujeres y sobre todo las luchas. Mientras más poderoso el enemigo, más satisfactoria y excitante es la pelea. Para un Saiyajin el poder es todo, no hay nada mejor para ellos que levantarse triunfante de una pelea en la cual su enemigo era más fuerte que ellos. Su sociedad era simple, se dividían en tres clases: clase alta, que eran los que nacían con un gran poder; clase baja, los que nacían con un poder normal o bajo; y los últimos y el eslabón más, el gusto de las batallas. Tienen el mismo potencial que cualquier otro Saiyajin, pero no les gusta pelear. Por lo regular son ellos los que se encargan de preparar los alimentos para el resto. Vivían en monarquía absoluta, no había discusión alguna por el poder, simplemente el más fuerte era el que gobernaba. Eso hace sentido, ya que ningún Saiyajin acataría las órdenes de alguien más débil. Se vieron sometidos por el rey Cold, un ser sumamente poderoso que los obligó a trabajar para él gobernando a mano de hierro. Usó a los Saiyajines para conquistar y destruir planetas. Esto les dio una terrible fama a los Saiyajines, solo que nadie se preguntó si ellos también fueron sometidos para acatar órdenes. Se hicieron de una terrible fama como la raza sanguinaria y cruel por la que se les conoce. A pesar de ser forzados a extinguir razas enteras, su amor por las batallas los hacía disfrutar cada combate. Para el resto del universo eran crueles y sin piedad, pero simplemente seguían sus creencias, no dejaban vivos a los que se les enfrentaban a pesar de que matarlos no fuera necesario, simplemente porque para un Saiyajin dejar con vida a un enemigo u oponente es el peor insulto. Hacer tal cosa significaría que eres basura, débil y vales tan poco que ni siquiera se molestarían en acabar contigo. Ellos no tenían maestros ni nada parecido, por sí mismos creaban sus técnicas y formas de pelear. Para ellos el mejor entrenamiento y práctica es en el campo de batalla, y si morían simplemente no eran lo suficientemente buenos para ser miembros de la raza guerrera más orgullosa y fuerte del universo. Por eso mismo mandaban a los niños a exterminar planetas en cuanto aprendieran a hablar y caminar. Su raza era sumamente reducida hasta su último día, no por falta de reproducción,
maldición, sino por falta de supervivencia. La mayoría morían en el campo de batalla o en combates entre ellos mismos. Así se aseguraban que solo los más fuertes vivían. Un Saiyajin que no podía pelear no servía de nada, por eso si en batalla terminaban incapacitados permanentemente terminaban matando al Saiyajin. Su raza llegó a su fin cuando pasaron a manos del hijo de Cold, Freezer, quien después de un tiempo destruyó el planeta junto a todos los Saiyajines en él. A los sobrevivientes les hizo creer que fue un meteorito el que destruyó su planeta. Su planeta. En el lugar se podía escuchar un silencio absoluto al término de las palabras del dragón. Nadie podía creer la enorme diferencia entre ellos y esa monstruosa raza. Muchos de los hábitos que escucharon que esa raza tenía eran considerados crueldad, inhumanidad y monstruosa para todos, y su fin, para muchos era más que merecido por todo lo que hicieron. Algunos otros entendieron, más específicos el consejo y los Kages, entendieron el porqué del enojo del híbrido cuando mencionaron el exterminio del clan Uchiha. Era básicamente lo mismo. El clan y los Saiyajines obedecieron a sus líderes, pero fueron eliminados por los mismos, aunque en el caso de la aldea ellos hicieron tal cosa por el temor a una rebelión. Aunque tenían otros métodos de arreglar la situación, era claro por qué Gohan había enfurecido tanto, que tus subordinados acaten órdenes sin importar qué tan crueles sean y que al final te paguen con el exterminio era sin duda algo horrible. Tsunade. Porque los destruyó si estaban bajo sus órdenes y ninguno era un peligro para él. Habló la mujer desviando la mirada por culpa de lo que pasó con el clan Uchiha. Storm, me sorprende que preguntes eso viniendo de ustedes, me sorprende que piensen en esas cosas antes de masacrar gente. En el caso de Freezer tanto como ustedes, él tenía un miedo casi obsesivo por una leyenda. Se decía que cada 1000 años de entre todos los Saiyajines nacería el guerrero definitivo. Lo llamaron el Super Saiyajin legendario. Este ser tendría un poder infinito, adorando las batallas, cruel y sin compasión que no pararía hasta acabar con el enemigo. Se decía que sería el ser más fuerte del universo. Tsunade. ¿Y había posibilidad de que eso realmente pasara? Storm. Si la había, en toda la historia solo 2 veces apareció aquel mítico ser. Esa vez fue cuando se incitó a una rebelión armada por él mismo. Él destruyó y liquidó a cientos de los suyos. Para derrotarlos 6 Saiyajines se unieron para crear al Super Saiyajin Dios. Solo él pudo vencer al guerrero legendario, muriendo junto a sus camaradas en el proceso. Esto ocurrió en los primeros siglos de inteligencia de la raza. La segunda y última vez fue totalmente diferente. Fue enviado a una misión y al encontrar un oponente formidable, despertó sus poderes y acabó con todo el sistema solar. Encontró su fin al no saber que el único punto débil de esa transformación era que al tener un poder ilimitado que está creciendo a cada segundo, tarde o temprano si no expulsar ese poder y energía, terminaría muriendo en una explosión de su propio poder al cuerpo ya no poder contenerlo. Tsunade. Ese poder es monstruoso, básicamente la única forma de detenerlo era traer a otro ser de mitología, básicamente un dios para detenerlo y la otra fue morir a consecuencia de su enorme poder. Habló lo mejor que pudo la mujer, tratando de esconder lo mejor posible su temor ante tales bestias. Storm. Jajajaja, esos sujetos enloquecieron por su enorme poder, solo se movían por instinto y obsesión por la destrucción y luchar. Los genes de esos seres legendarios jamás pudieron ser pasados, ya que de ser así hubieran habido más de su tipo. Danzo. Entonces esos genes monstruosos eran hereditarios y posiblemente su descendencia tendrían la misma transformación. Habló muy interesado el anciano, apenas ocultando su hambre de poder, aunque Storm lo leyó cual libro. Storm. Así es, los Saiyajines poseen en sus cuerpos células especiales, llamadas células S, mientras más células más fácil podrían alcanzar el Super Saiyajin. Lamentablemente estas solo aumentan en cantidad al mantenerse en paz y armonía, o aumentando el poder más allá de los límites. Por el estilo de vida de los Saiyajines era imposible tener paz y armonía, y el poder que tenían era insuficiente. En caso de que un Saiyajin alcance tal transformación antes de tener descendencia, sus hijos nacerían con una cantidad anormalmente mayor y sería más fácil para ellos alcanzar dicha transformación.
En el caso de los legendarios sus células son diferentes, si estas fueran heredadas, sus crías sin duda tendrían el mismo poder legendario que el padre, lamentablemente una vez alcanzan tal transformación es casi imposible que vuelvan a su estado base, para ello tendrían que ser derrotados, y eso solo pasaría si fueran asesinados. Ninguno de los dos primero pudieron reproducirse antes de morir, así que sus genes jamás pasaron a una siguiente generación. Jiraiya. Me da gusto que esas bestias jamás se reprodujeran, el solo imaginar un grupo de esos seres me pone muy nervioso. Storm. Mala suerte humano, actualmente el único que posee el poder legendario es Gohan. Habló divertido el dragón al ver las caras de terror entre la gente al enterarse que habían hecho enojar a tal ser. Tsunade. Pero ¿cómo es eso posible? ¿No acabas de decir que solo pasa cada 1000 años y que ninguno de los dos tuvo descendencia? Se expresó desesperada la quinta al notar la gravedad de la situación. Storm. Es simple, la razón de la aparición de un Saiyajin con el poder legendario es por una mutación. En todas las especies hay mutaciones, como el albinismo, que es la falta de pigmentación, o el aumento de partes del cuerpo como extremidades hasta cabezas. En caso de los Saiyajines, la mutación que creaba a un guerrero legendario tiene una tasa de aparición tan ridículamente baja, que sistemáticamente solo aparecería uno cada 1000 años. Gohan fue el primer híbrido entre humano. Aparentemente al combinar ambas razas se engendran híbridos con un potencial mayor al de un Saiyajin de sangre pura. En el caso de Gohan, tal combinación de genes y algo provocó que la mutación tuviera un porcentaje de posibilidad mucho mayor, y gracias a eso él es el único con tal linaje. Y no se preocupen, él jamás haría algo como destruir y matar sin sentido. Minato. Pero si él acaba de amenazar con acabar con el planeta. Hablo nervioso el cuarto. Storm. Él solo los quiso asustar para que notaran lo que hicieron. Ustedes mismos dijeron que no debía matar a tantos por el error que cometieron solo ustedes, siendo que Gohan quería que se dieran cuenta que fue exactamente lo que ustedes hicieron con el clan Uchiha. Él jamás mataría a nadie solo porque sí y sin que se lo merezcan, incluso al sujeto que mató para revivir al hermano de la rubia no era inocente, el tipo era una basura de bandido que robó y asesinó a muchos comerciantes en los caminos hacia Kumogakure. Por no querer dañar a nadie es que no ha vuelto a usar esa transformación desde que se la mencioné cuando Tsunade y los demás nos fueron a ver. Sin embargo, él dejó su destino en sus manos. Si hubieran elegido convertir a 5 humanos en Saiyajines, entonces en la primera luna llena su aldea hubiera sido devastada hasta los cimientos. Sin el conocimiento de cómo detener a los monos gigantes, sin saber el poder que estos tienen, sin saber que no podrían sellarlos como a un Biju, sin duda alguna su intervenido ni a favor ni en contra, solo los hubiera dejado ser destruidos por su propia codicia y estupidez. Ante esto todo el consejo se quedó pálido, realmente estuvieron a punto de sentenciar sus vidas. Si una sola bestia era suficiente para aplastar a un Biju, no querían ni imaginar el infierno que sería tener a 5 de esas cosas en la aldea. Y así fue como terminó la conferencia improvisada. Todos los ninjas se enteraron ante quién se medían. Tratar de desafiar a Gohan era algo no solamente estúpido, sino que era una sentencia de muerte. Ninguno de los presentes podría destruir un planeta, ni aunque todos lo intentaran en conjunto. En cambio, Gohan derrotó a seres mucho más poderosos que eso, y en su última hazaña parece haber destruido un sistema solar entero por causas de su batalla. Si tenía el poder de romper las dimensiones, entonces entendieron por qué el mismo Shinigami tomó la sabia decisión de retirarse. Al cabo de todo, Storm se despidió para irse a su templo en el terreno de Gohan, no sin antes dejar en claro que si se quedaba era únicamente porque le agradaba el clima de la zona y que ni se les ocurrirá hacer algo estúpido, ya que tenía el permiso de Gohan para defenderse de la mejor manera que le pareciera a él, y eso sin duda no excluía la muerte de posibles intrusos, así que con una advertencia de que no quería ser molestado, se fue volando de ahí, aumentando su tamaño a 4 metros de envergadura para intimidar un poco y demostrar que hablaba muy en serio.
Por parte del híbrido se había teletransportado hacia un planeta que a simple vista no se veía muy agradable. Francamente Namek era mucho más acogedor que este planeta, si bien dormir era un reto al estar tan fuertemente iluminado por los soles, sin duda tenía una atmósfera pacífica. En cambio este planeta era sumamente caluroso, era algo cercano a lo que se denominaría como un clima desértico. Sorprendentemente había más vegetación de la que uno se imaginaría de un lugar así. Árboles enormes se extendían hasta alturas que rebasaban los 50 metros, perfectos para dar la suficiente sombra que ayudaba a conservar un poco mejor la temperatura de su suelo y evitar que el pequeño lago que ahí yacía se terminara por secar. Bajo la sombra de uno de esos árboles pudo observar una nave vieja. No se parecía a ninguna de las que él ha visto, pero si algo se alcanzaba a ver era que estaba sumamente vieja. Ramas, limo y demás vegetación cubrían su superficie, algunos vidrios rotos de los cuales ramas salían. Sea lo que sea que haya llegado en esa nave, ya pasó una buena temporada en este sitio, cosa que le sorprendió ya que con menos de 5 minutos de estar aquí ya no soportaba el clima. Se estaba viendo muy tentado a quitarse su doji de combate y quedarse únicamente en el pantalón corto que tenía debajo y arrojarse a ese lago y disfrutar de la sombra, pero él vino aquí para conocer a esas Saiyajin que aún seguían con vida. Con suerte no lo atacarían, pero viniendo de su raza posiblemente estaba pidiendo demasiado. No le preocupaba salir herido, lo que le preocupaba era que lo intentaran matar, y al no poder hacerlo se obsesionaran tanto como lo hizo Vegeta con su padre al verse superado. Francamente ya estaba cansado que ella se una a la fiesta. Parando su mente de golpe, como si de repente hubiera llegado al final de su capacidad cerebral y ya tuviera la capacidad de pensar en nada más, su nariz detectó 2 aromas. Era extraño, muy extraño a decir de verdad. En su vida jamás sintió algo igual a esos olores. Si tuviera que describirlo sería como una combinación de los olores más deliciosos que tuvo el placer de olfatear con una intensidad abrumadora, como si de repente el aire y el olor se separaran y lo único que respirara sería esas embriagantes fragancias. Por puro instinto su cuerpo se movió en la dirección en la que venía ese aroma. Poco a poco notaba más y más capas que conforman esa fragancia que parecía ser adictiva. En un momento olía como un dulce o un panecillo recién salido del horno, cálido y delicioso. En otros olía como una carne ahumándose lentamente con el humo de algún manzano. Parecía no tener un olor determinado y parecía tenerlos todos a la vez. Llegó a sentir el olor de una agradable brisa marina y la profunda humedad de un bosque. Sentía que si seguía oliendo tal cosa terminaría enloqueciendo por la variedad absurda de fragancias que su nariz y cerebro se esforzaba por identificar y contabilizar. Prácticamente hipnotizado por su olfato terminó llegando a un segundo oasis como en el que estaba anteriormente. Enfrente de él había una pequeña cueva, parecía estar habitada o haberlo estado recientemente ya que se podía ver una fogata aún consumiéndose con los restos de un fuego medianamente apagado. Si su sentido del olfato no estuviera inundado por la agradable fragancia que siguió, probablemente hubiera detectado el aroma de la carne cocinada. Siguiendo las 2 marcas de olor camino hasta la orilla del lago y posando su mirada en un pequeño muelle creado rudimentariamente, sus ojos captaron algo asombroso. Sentadas a la orilla de tal muelle, comiendo lo que posiblemente era carne de algún animal cazado, se encontraron 2 mujeres con sus colas ondeando libremente mientras rozaban la superficie del agua. Parecían tener la misma altura. La primera tenía un cabello alborotado y característico de la raza Saiyajin. Estaba compuesto por mechones puntiagudos que se elevaban en su mayoría a excepción de 2 mechones que caían sobre su rostro enmarcando su rostro, y como era de esperarse su cabello y ojos tenían ya el característico tono azabache. Su vestimenta le recordó mucho a las armaduras que usaba Vegeta, a diferencia que esta era bastante más corta, cubriendo únicamente
únicamente su pecho y conectados a unas sombreras, el resto de su atuendo se conformaba con pantalones y playeras manga larga de malla azul que abrazaba su esbelta y un poco musculosa figura, o eso es lo que debería hacer ya que en la parte del abdomen estaba rota dejando expuesto tonificado abdomen, el pantalón que debería cubrir hasta los tobillos, únicamente funcionaba como un pantalón corto, su traje de malla contaba con una manga rota hasta el hombro y como era de esperar todo era acompañado por sus botas y guantes blancos. Claro estaba que el traje contaba con una abertura en la parte baja de la espalda para poder era bastante parecida a la primera, a diferencia que ella tenía un tono de piel más bronceado, su cabello estaba amarrado en una cola de caballo, pero aún así mechones sobresalían de la parte superior de su cabeza, y al igual que la anterior contaba con dos mechones que caían en su rostro solo que más delgados, usaba un par de pendientes verdes, y su vestimenta extrañamente no era una armadura y traje Saiyajin, esta contaba con un pantalón rojo que se apretaba firmemente a su figura, contando con su respectivo orificio para su cola, botas doradas como si fuera hechas de oro al igual que los brazaletes que cubrían casi todo su antebrazo, en la parte superior solo usaba una blusa corta de manga corta que dejaba expuesto su abdomen ligeramente menos detallado que el de su compañera. Gohan realmente estaba atónito, jamás vio mujeres Saiyajin, juraba que serían más robustas y menos femeninas, este par de mujeres no podían pasar por humanas, eso es claro, ninguna humana podría tener tal cabellera, la cola era otro factor importante y la forma de comer sin duda las delataba como miembro de su raza, realmente parecían bestias comiendo, él aprendió a comer con moderación cuando estaba acompañado, pero estando solo o con Storm se dejaba llevar y comía cual Saiyajin. Sin que el híbrido se diera cuenta, los pelos de su cola se erizaron fuertemente al tiempo que su cola se desenrollaba y se agitaba elegantemente al ritmo de la brisa que refrescaba el oasis en el que estaba. Sin que él lo supiera, esa brisa hizo que ambas féminas notaran su olor y rápidamente voltearon a verlo aún con comida en sus bocas. La chica de pelo suelto empezó a analizar al sujeto parado a un lado del lago mientras las observaba. El rasgo que notó primero fue la falta de su extremidad, esto no ocasionó ninguna reacción, después notó el resto de su cuerpo, un pecho prominente que asomaban ligeramente por su vestimenta holgada en algunas partes y en otras más ajustadas. Su extraño vestuario parecía ser una especie de traje de combate por su complexión y fácil movilidad que parecía tener, el único brazo del tipo estaba bastante bien trabajado, ya antes había visto hombres musculosos así que no era algo del otro mundo, aunque sí le tenía que dar un punto al tipo ya que estaba perfectamente cincelado y proporcionado, la mayoría de los de su raza no estaban tan trabajados ya que su único ejercicio eran batallas de no tanta intensidad, algunos otros eran más raros ya que eran panzones pero sus brazos estaban más trabajados, francamente esos le daban asco. Este tipo parecía ser joven, probablemente de su edad, su rostro parecía estar sorprendido, un cabello negro al igual que sus ojos, una cicatriz en que atravesaba uno de sus ojos, posible marca de alguna batalla antigua y lo que más captó su atención era esa larga cola que ondeaba elegantemente, era sumamente extraño, esa cola era demasiado larga, y tenía manchas, jamás vio tal cosa en su planeta de origen, ya no soportando la curiosidad terminó por hablar. ¿Y tú quién diablos eres? ¿Por qué carajos si sobreviviste te tardaste tantos malditos años en venir por nosotras? Habló furiosa la mujer mientras arrojaba un hueso al sorprendido y confundido híbrido que por su asombro no alcanzó a esquivar el hueso que impactó fuertemente en su frente, dejándolo con espirales en los ojos tirado en el suelo mientras ambas féminas se acercaron furiosamente probablemente para continuar el castigo. Fin del capítulo. Raza, creo que me extendí demasiado, más que nada porque le quise dar una historia más interesante a los Saiyajins ya que en la serie jamás se tomaron el tiempo de hablar mucho de la raza más allá de su exterminio. Claramente hay cosas que yo me invente, pero simplemente es porque quería darle más sabor a la historia. Si les gustó dejen su like y suscríbanse si no lo han hecho.